Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de innovación en cardiología intervencionista. La segunda parte, ¿no?, de las sesiones de innovación se dará mañana también a esta misma hora, y el primer ponente va a ser el doctor Raúl Moreno, y que nos va a presentar el programa de la prótesis aórtica de la Lotus. También rogaría al doctor Goy Colea que fuera tan amable de sumarse a la mesa de los moderadores, si es que está por aquí. Hacemos un debate. No sé si tiene puntero esto, ¿no? Bueno. Está con nosotros. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Congreso, a los directores y también a Boston Scientific por haber confiado en mí la presentación del programa clínico de la válvula Lotus. La válvula Lotus tiene una estructura metálica de nitinol, tiene 3 valvas de pericardio bovino, tiene un marcador radiopaco central que ayuda al posicionamiento de la válvula y tiene además un material, el Adaptive Seal, que se llama alrededor de la estructura metálica, que contribuye a minimizar la insuficiencia perivalvular. Este dispositivo tiene el mercado CE desde hace más de 3 años. Se han realizado hasta ahora unos 10.000 implantes en el mundo y está disponible en unos diámetros de 23, 25 y 27 milímetros. Este dispositivo, la válvula Lotus, tiene sobre todo 2 ventajas importantes. La primera es que es totalmente recuperable y reposicionable, es decir, que en cualquier momento de la implantación puede recuperarse y volverse a implantar en una posición diferente a la que tenemos si vemos que no es la posición que buscamos. Por ejemplo, en este paciente está la válvula en la imagen de la izquierda, tal y como quedaría si la liberamos, pero vemos que puede haber cierto compromiso del ostium de la coronaria izquierda. Lo que hicimos fue recapturar la válvula, implantarla más abajo para evitar este problema. Esta ventaja de la válvula Lotus hace que complicaciones graves, tales como la embolización, la malposición y la necesidad de implantar una segunda válvula en el mismo procedimiento, sean prácticamente del 0%. La otra ventaja tiene que ver con el mecanismo de implantación de la válvula. No es una válvula autoexpandible, sino que es una válvula que tiene un mecanismo que llamamos de expansión mecánica controlada. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que en la imagen de la izquierda vemos la válvula cómo está configurada, una configuración elongada cuando está dentro del sistema de liberación. En la imagen del centro tenemos la válvula cuando está fuera del sistema de liberación, así es como quedaría si fuera una válvula simplemente autoexpandible, pero esta válvula tiene en la parte proximal y distal unas estructuras metálicas, que es como una hebilla, que lo que hacen es, en el mecanismo de implantación de esta válvula, unirse entre las partes proximal y distal. De esa manera se acorta la válvula y aumenta el diámetro y aumenta mucho la fuerza radial. Esta gran fuerza radial hace que tenga un excelente comportamiento mecánico, hace que las tasas de regurgitación paravalvular moderada o severa sean las más bajas de los dispositivos que tenemos disponibles en la actualidad. Y luego, esto es un estudio con TAC después de la implantación de la válvula Lotus y vemos cómo la gran fuerza radial hace que sea una válvula que se expande muy bien de una forma muy circular. Vemos cómo, por ejemplo, en este estudio con TAC, el índice de excentricidad fue solo de 0,06 y el porcentaje de expansión fue superior al 95%. Y luego tiene además otras características que también son, en cierto modo, algunas ventajas, como que comienza a funcionar muy precozmente, no necesita rapid pacing y luego es excelente para la implantación directa, en parte por su alta fuerza radial y además porque se puede recapturar y volver a implantar si no se expande bien inicialmente. Y estas ventajas hacen que la válvula Lotus sea excelente, sobre todo para pacientes que tengan riesgo de inestabilidad hemodinámica. Estas características de la válvula se han testado clínicamente en diversos estudios, tanto estudios promovidos por la casa como estudios iniciados por investigadores. Son el estudio REPRISE 1, el 2, el RESPOND, etc. Y, por ejemplo, en el REPRISE 2, el endpoint primario, el parámetro primario de valoración fue el gradiente medio a los 30 días de la implantación. El objetivo era que fuera de menos de 18 y el gradiente medio a los 30 días fue de 11,5.
Y en cuanto a las tasas de regurgitación paravalvular, en este estudio ningún paciente tuvo insuficiencia paravalvular severa. Hubo un 1% de insuficiencia paravalvular moderada al mes y ningún paciente tuvo insuficiencia paravalvular moderada o severa al año. El estudio RESPOND tiene alrededor de 1000 enfermos incluidos y comunicados en la actualidad. Los datos definitivos todavía no se conocen, pero se conocen los datos a 30 días y podemos ver que son consistentes con el REPRISE 2. Tienen un gradiente medio al alta de 10,8 milímetros de mercurio y solo un paciente, es decir, el 0,3% de los enfermos tuvieron una insuficiencia perivalvular moderada y ningún enfermo tuvo una insuficiencia perivalvular severa. Estos datos son también consistentes con los estudios que se han realizado independientes de la industria, dirigidos por investigadores, y vemos cómo la tasa de embolismo y de necesidad de válvula inválvula ronda casi el 0%, el 0,05% de riesgo de embolismo y 0,02% de necesidad de implantar una segunda válvula. En estos estudios también el leak perivalvular severo ocurrió casi en el 0%, 0,05%, y el leak perivalvular moderado o severo en el 0,4%. Esto ocurrió junto con unos gradientes medios bajos y además, y esto también es importante, con una tasa de postdilatación muy baja, de menos del 1%. Veis a la derecha del todo la incidencia de marcapasos, la implantación de marcapasos rondó entre el 24% y el 36%. Como es de imaginar, la necesidad de implantación de marcapasos pues está dando mucho que pensar y bueno, pues está viendo cómo implantando la válvula más alta, empezando a implantarla no tan profundo en el ventrículo izquierdo, teniendo en cuenta también en el sizing el tracto de salida del ventrículo izquierdo, se están obteniendo tasas más bajas en algunos centros, del 12-13%. Y la Lotus Edge, que es la próxima versión de la válvula Lotus, tiene una experiencia todavía muy limitada, pero uno de los objetivos de esta válvula es reducir la tasa de marcapasos y en esta primera experiencia fue el 9,5%. Además de estos estudios clínicos habituales, ya son múltiples las experiencias que se están comunicando en contextos muy desfavorables, como implantación dentro de válvulas aórticas degeneradas, dentro de válvulas mitrales degeneradas, también en válvulas mitrales nativas muy calcificadas, accesos diferentes al acceso transfemoral y, por supuesto, también en la válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide todos sabemos que es un contexto especialmente que tiene especiales dificultades para la TAVI y bueno, hay algunos estudios, este es uno de ellos publicado recientemente, donde podemos ver que los resultados con la válvula Lotus aparentemente son bastante buenos. Dentro del programa clínico, un estudio clave es el REPRISE 3. El REPRISE 3 es un estudio aleatorizado diseñado para la aprobación por la FDA. Es un estudio que incluye a más de 1000 enfermos, siendo aleatorizados a Lotus o CoreValve, y el endpoint primario, el parámetro primario de valoración es la combinación a un año de muerte global, sangrado amenazante para la vida, ictus discapacitante o insuficiencia paravalvular moderada o severa. El reclutamiento era finalizado y los resultados se conocerán al año que viene. Teníamos, como comentábamos antes, la nueva versión de la válvula Lotus, es la Lotus Edge. La Lotus Edge conserva las ventajas de la válvula Lotus, pero además tiene algunos objetivos que intentan facilitar el procedimiento. Uno de ellos es que es un catéter bastante más flexible, es un catéter que se puede utilizar con el e-sleeve, que es el introductor que vendrá dentro de unos meses, que es un introductor de 14 French expandible. Y además tiene una serie de características que intentan facilitar la implantación. ¿Veis? Estos son dos pacientes a los que se implantó válvula Lotus en La Paz. En la izquierda es una Lotus normal, en la derecha es una Lotus Edge. Y no sé si se puede apreciar que hay unas partes dentro del mecanismo de la prótesis que son claramente más radiopacos en la Lotus Edge, y esto es para facilitar la implantación de la prótesis. Y por último, no sé si se puede observar, yo creo que es fácil verlo, cómo la porción distal de la prótesis tiene una morfología diferente, en principio para traumatizar menos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que está diseñado para reducir la tasa de marcapasos. Con esta versión de la válvula, con la Lotus Edge, hay dos estudios que se van a realizar. Uno es el REPRISE 4 y otro es el REPRISE 5. Son dos estudios muy ambiciosos. El REPRISE 4 incluye pacientes con riesgo intermedio y aleatorizará a los pacientes a Lotus Edge o a SAPIEN 3. Y el REPRISE 5 es un estudio también más ambicioso todavía, incluirá enfermos de bajo riesgo y serán aleatorizados a cirugía de sustitución valvular aórtica o a válvula Lotus Edge.
Bien, ya para concluir, con los datos que tenemos disponibles del programa clínico de la válvula Lotus, podemos decir que la válvula Lotus es muy segura, es extremadamente segura, en cuanto que la tasa de complicaciones importantes, tales como embolización y necesidad de una segunda válvula, son extremadamente bajas. El comportamiento hemodinámico es excelente, tiene unas tasas de regurgitación paravalvular moderado severa prácticamente nulas, muy bajas, y eso además con unas tasas de posdilatación de menos del 1%. La Lotus Edge, que es la nueva versión de la válvula Lotus, está diseñada para facilitar la implantación y reducir la tasa de marcapasos. Se han implantado 100 dispositivos, ha habido una retirada parcial porque ha habido en 3 o 4 enfermos problemas al final de la liberación y se ha parado para ver qué es lo que pasa con la liberación final, pero no ha habido ninguna complicación importante. Y el programa clínico con la válvula Lotus es muy ambicioso, como hemos visto, y que incluye la realización de estudios aleatorizados versus otros dispositivos, el RETRISE 3 con la CoreValve y el 4 con la SAPIEN 3, e incluso con la cirugía de sustitución valvular aórtica en pacientes de bajo riesgo. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. En esta sesión de innovación no hay preguntas, sino simplemente la presentación.